El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, aceptará una condena de 6 años de cárcel por las licencias ilegales de construcción que concedió sistemáticamente en su municipio entre los años 1998 y 2007, tras confesar ante el tribunal que recibió sobornos a cambio de ello. El exalcalde reconoce su culpabilidad en la trama de corrupción urbanística denominada Caso Yate. Reyes ya había presentado hace días un escrito ante la audiencia provincial en el que reconocía formalmente que recibió hasta 300.000 euros en sobornos de varios empresarios para autorizar varias de las licencias que la Fiscalía cuestiona en este proceso, que incluyen una veintena de hoteles en Playa Blanca, el puerto deportivo de Marina Rubicón y otras construcciones en el sur de Lanzarote. En este procedimiento, la Fiscalía sostiene que el exalcalde de Yaiza aprovechó que el urbanismo estaba bajo su dominio para recaudar importantes cantidades de dinero de los promotores de los hoteles que se construyeron en su municipio, otorgando de manera masiva licencias de obra hasta el punto de que llegó a autorizar en solo un día más de 1.500 nuevas plazas turísticas. Al otro lado del teléfono se encuentra el denunciante de toda esta trama, Carlos Espino. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchas gracias por la llamada y poder compartir este ratito con ustedes. ¿Han pasado muchos años desde la denuncia? Demasiado. Fue puesta en el año 2006 y bueno, todos entendemos que una causa como esta tiene una cierta complejidad. Lo cierto es que también los acusados tienen todo el derecho del mundo a defenderse, plantear incidentes, intentos de nulidades, resistirse a la práctica de la prueba, y bueno, todo eso nos ha llevado a que hayan pasado desgraciadamente demasiados años. Cierto que eso hay que sumarle en algunos momentos una cierta dejadez por parte de la Administración de Justicia, porque los juzgados no tenían los medios suficientes, y bueno, y eso nos ha llevado a que tardemos mucho más tiempo del que se consideraría conveniente, pero bueno, al final me quedo con la parte satisfactoria, y es que se reconoce este tipo de cosas ante los tribunales. Carlos, ¿recuerdas el día que pusiste la denuncia? No la podré olvidar. La presenté en la supercomisaría delante de la UDICO. A unos escasos 600, 700 metros está la casa de mi familia en Las Palmas, y recordaba estos días que cuando salí de la supercomisaría y volvía para casa de mis padres, me perdí por esas calles por las que había transitado de pequeño en 50 ocasiones, en 50.000, por el grado de tensión que llevaba en ese momento. Es algo imposible de olvidar. No es una decisión fácil de tomar. ¿En aquel momento pertenecías al Partido Socialista? Igual que ahora. Igual que ahora. Sigo perteneciendo. Lo que pasa es que en aquel momento era el secretario de organización y aparte de eso consejero en el Cabildo. ¿El alcalde de qué formación política era? El alcalde era del Partido Nacionalista de Lanzarote, una formación de carácter insular que en distintas ocasiones ha estado unido, primero Coalición Canaria y con posterioridad a Nueva Canarias. Ese era el pedigrí del alcalde. ¿Qué te parece el resultado, la sentencia? Me parece excepcional. Cuando puse la denuncia, o cuando pusimos, porque afortunadamente he contado detrás con un equipo jurídico encabezado por Irma Ferrer, que han hecho un trabajo excepcional. Cuando pusimos la denuncia, nunca soñábamos con poder llegar hasta aquí. En ese momento lo que nos planteábamos simplemente era lograr acreditar que no se trataba, como se decía hasta el momento, de incumplimiento de la norma, que se podían discutir porque había distintas interpretaciones en los tribunales administrativos. Lo que sosteníamos nosotros desde el principio es que se trataba de una trama organizada para la concesión de licencias ilegales. Es decir, que se trataba de cambiar la norma que hemos votado por el maletín. Es decir, en función de falta que me ponga esta licencia. Eso que decíamos que era presunto. En ese momento quedó acreditado por la confesión del alcalde y determinados técnicos. Y bueno, y nos hemos llevado pinceladas importantísimas, como saber, por ejemplo, eso, que se ha dado una licencia a cambio de dinero, pues por ejemplo al Hotel Sombón, que hay que recordar que cuando vino un empresario mallorquín a pedir la licencia, por primera y única ocasión en la historia, el Ayuntamiento de Yaiza dijo que había en vigor un plan insular que prohibía dar las licencias. Pero cuando esa parcela la compra Juan Francisco Rosa, conocido promotor inmobiliario de Lanzarote, a partir de ahí se olvidan de que existe el plan insular y se le da la licencia.
o sabemos que el puerto deportivo Marina Rubicón, que es propiedad de Martinón, el empresario que todos nos suena por sus vinculaciones con Soria, pero propiedad además también de Juan Francisco Rosa y de Rafael Lazo, un conocido y reputado abogado de Lanzarote, pues bueno, estos tres señores pagaron 60.000 euros en forma de atraque para el yate para tener la licencia ilegal. Eso que antes lo sospechábamos, hoy sabemos que es verdad. Hoy podemos decir, porque lo han reconocido, que se trata de una trama organizada para evadir el cumplimiento de la ley. ¿Llegó el alcalde a recibir dinero directamente de estos empresarios? Sí, ha llegado porque, de hecho, se le han decomisado los bienes que él mismo reconoce que son producto de su cobro de sobornos, y tiene que pagar además una sanción de 300.000 euros que ya ha hecho efectivo, precisamente por el dinero que recibió de manera irregular por parte de promotores. Óscar. El señor Reyes, que pasó de criar cabras, que es una acción muy digna, por supuesto, a convertirse en todopoderoso en la isla de Lanzarote. El señor Espino es denunciante, efectivamente, es la voz que, bueno, durante tantos años, imagino que el sufrimiento habrá sido terrible, las presiones tremendas de toda la corrupción en Lanzarote, la llamada, la operación El Caso Unión, la operación Hable y distintas ramificaciones que salpicaron empresarios, como algunos de los que ha nombrado el señor Rosa, el Juan Francisco Rosa, políticos con mucho poder en el ámbito además regional, técnicos, abogados, efectivamente. A mí me gustaría saber, yo recuerdo algunos, por ejemplo, en aquella época de Coalición Canaria, María Isabel Denis, que fue alcaldesa de Arrecife, también vinculada en el caso Unión. Usted, señor Espino, fue secretario general del Partido Socialista Lanzarote. En aquella época, alguien de la dirección del partido, usted evidentemente lo apartaron de la Secretaría General, su partido en la órbita regional en algún momento, de alguna forma, le dijo que diese un lado atrás por convertirse en un obstáculo, un posible pacto con Coalición Canaria en la isla? Yo diría que hubo un cierto grado de incomodidad por parte de algunos compañeros, pero lo tengo que entender. Lo tengo que entender porque en ese momento, cuando yo hacía ese tipo de afirmaciones, alguno, pues no acostumbrado a ver este tipo de cosas, pues me decía si no serían demasiadas imaginaciones mías o no se trataba casi de una obcecación personal. No puedo hablar de que se me presionara, puedo hablar en un momento determinado, pero lo puedo entender de que no de todo el mundo recibí la comprensión adecuada a medida que han ido avanzando los temas judiciales. Pues bueno, gente que en algún momento pues no dio a lo mejor la cobertura que yo podría haber deseado tener, pues ha manifestado pues eso. Oye, Carlos, al final tenías razón, oye, gracias por haber dado este paso, pero bueno, yo no me quedo con ningún sabor respecto a ese tema, porque sí es cierto que por el resto de circunstancias pues tuve la total libertad como correspondía. Evidentemente, cuando uno está metido en una historia de estas, pues le encantaría sentirse más acompañado, pero bueno, no dejo de reconocer de que se trata de temas con una extraordinaria complejidad y es difícil convencer a la gente en una sociedad, en un Estado de Derecho, donde se supone que las cosas funcionan normal, que de repente se ha creado una zona de opacidad terrible, donde, ya digo, las licencias se dan a base de maletines. Es muy difícil de creer, con muchos compañeros que comparten actividad, ya digo, tardaron mucho tiempo en creerse que eso fuera así, pero para mí eso es casi un síntoma de salud. O sea, ninguno estamos preparados para convivir con este tipo de situaciones. Usted incluso, señor Espino, si no me equivoco, corrígeme usted, me lo confirma, ¿no? Supuestamente llegó a ser hasta sobornado para que se echase un paso atrás, no denunciara la corrupción en Lanzarote. Es curioso porque, si no me equivoco, usted es el denunciante de toda la trama de Lanzarote, de corrupción de punta a punta casi, pero en su momento a usted le llegaron a imputar, ¿no? Sí, no, yo tengo, vamos a ver, no solo una ocasión. Yo me acordaba este fin de semana, pasando repaso a todo este hecho, que la respuesta que tuve por parte de la que era presidenta en ese momento del Cabildo, Inés Rojas, y su grupo de compañeros de coalición, recibí una denuncia por infidelidad en la custodia de documentos. Porque se supone que yo había hecho algo malo, porque había cogido esa documentación del Cabildo y me había ido con ella a la justicia. Entonces se me puso una demanda por infidelidad en la custodia de documentos. Afortunadamente fue archivada, pero luego con posterioridad, cuando el caso Unión, cuando denuncia el intento de soborno, pues bueno, se monta una denuncia en contra mía por mi gestión en los centros, que evidentemente yo soy el menos indicado para hablar de ello, porque soy la persona afectada, y el coger y decir yo que entiendo que es una denuncia política no conduce a ningún sitio. Lo que sí es que espero que a lo largo de los próximos meses, porque el caso va avanzando, se pueda demostrar que esa denuncia fue puesta como una represalia precisamente por otros pasos que yo había dado, pero desde luego no soy yo el más adecuado para decirlo. Sí puedo decir que llama la atención que con todo lo que ha sucedido en Lanzarote, la
única ocasión en que el Cabildo ha denunciado a uno de sus consejeros a mí, y justo después de la Operación Unión. Ya los oyentes harán sus propias composiciones con ese dato. Gracias, Carlos, por intervenir en directo en Mírame Televisión Canarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches.